Gracias te damos, Jesús. Hemos alabado, hemos adorado al Señor, hemos orado por las peticiones, por las necesidades, y ahora nos toca compartir la palabra. ¿Ven? Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo esta palabra. El otro día estuve predicando, a ver los que son memoriosos, sobre el pecado que, ¿cómo era? ¿Se acuerda de eso? El pecado que, ¿qué me hace el pecado? ¿Nadie se acuerda? El pecado que me asedia, que me acecha, ¿sí? Que ese pecado que constantemente nos está perturbando, nos quiere ver caer, nos quiere ver tendidos en el suelo, ¿sí? Nos quiere hacer sentir culpables, y eso hace que por medio de esos errores que cometemos, de esas fallas, el enemigo lo que quiere hacer es apartarnos de la presencia de Dios. Quiere que nos sintamos tan mal que pensemos que no somos merecedores de la gracia de Dios. Y en realidad ninguno somos merecedores. La gracia es por gracia. Es un favor inmerecido, ¿sí? No es algo que hayamos hecho para merecer. Simplemente que el Señor quiso amarnos de tal manera, ¿sí? Como nadie pudo amar este mundo. Por eso a veces no lo aceptamos o no lo entendemos, ¿sí? Un Dios tan generoso, tan bueno. Amén. Aunque muchos años de nuestra vida lo hemos vivido lejos de Él, a veces dándole la espalda, a veces ofendiéndolo, ¿sí? Dudando de su poder, ¿sí? Renegando, criticando al Señor. ¿Cuántas veces? ¿Sí? Y aún siendo creyentes, hoy convertidos a Cristo, a veces nos entra por ahí, cuando nos pasa algo, empezamos a renegar de Dios, o a creer que Él no nos puede bendecir, o aún peor, que no quiere bendecirnos. Yo digo, ¿cómo puede ser que pensemos que Dios no nos quiere bendecir si dio la vida de su Hijo por nosotros? ¿Se da cuenta? A veces nosotros hablamos de más, abrimos nuestra boca porque estamos enojados, porque estamos pasando tribulación, pero ahí es donde tenemos que tener la templanza del Espíritu Santo. Ese fruto de Dios, esa templanza, para poder esperar ese momento. Ese momento va a ser pasajero, porque va a ser un momento de prueba, un momento de aflicción, pero después de eso el Señor nos da la victoria. Amén. Así que les quiero compartir, vamos al primer libro de la Biblia, Génesis, al comienzo. Vamos a leer Génesis capítulo 4, y la palabra es el pecado al acecho. El pecado está al acecho. El Señor vuelve a hablarme de lo mismo, ¿sí? El pecado que mora en mí y el pecado que me asedia, que está al acecho. Génesis capítulo 4, primer libro de la Biblia. Gloria al Señor. Yo voy a leer esta versión, la Biblia de las Américas, dice el 4 versículo 6. Capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no lo haces, no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El Señor acá le estaba enseñando a Caín, ¿sí? Una enseñanza personal de Dios al hombre. Qué lindo, ¿no? Que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre la estrategia, la salida. Y hoy esta palabra es del mismo Dios que le habló a Caín. El mismo Dios nos está hablando a nosotros, ¿sí? Recuerden que Caín, por el enojo, cometió un pecado mortal. El primer asesinato. Y mató a su propio hermano. Por celo. Mira hasta dónde llegó el pecado del hombre, por los celos. Le voy a repetir nuevamente. Dice: entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Por qué cambiaste la cara de esa forma? Estás transformándote en algo feo de tanto enojarte. Si haces bien, no serás aceptado, le dice el Señor. Si haces las cosas correctamente, ¿vos no crees que yo te voy a aceptar? ¿Que te voy a bendecir?
Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta, él está ahí, esperándote para devorarte. Y te codicia, te desea, te está esperando que caigas en su trampa. Pero tú debes dominarlo. Dominio propio. El Señor nos dejó poder, autoridad y dominio propio. Amén. O sea que quiere decir que podemos hacerlo. Podemos vencerlo. Si Dios lo dice, así es. Siempre resulta admirable ver en las Escrituras lo increíblemente sencillas que son las enseñanzas de Dios a sus hijos. Él escoge presentarlas en el idioma y contexto que ellos pueden entender, de manera que la verdad presentada queda fácilmente grabada en el corazón. El Señor siempre se vale de enseñanzas cotidianas, ¿sí? Cuando Él habla del sembrador, habla de la higuera, habla de cosas comunes y silvestres, ¿sí? No anda hablando de cosas que no entendemos, no está hablando de lo que pasa en otro planeta o cómo Él formó la atmósfera, que sería algo difícil de entender. Nos está hablando de algo tan sencillo, ¿sí? Y en este caso el Señor usa una dramática analogía de la vida real para comunicarle a Caín un principio eterno de la vida espiritual. Caín y Abel eran personas acostumbradas a la vida agreste, uno como labrador y el otro como pastor de ovejas. Acá tenemos un pastor, ¿sí? Uno, no sé si era el primer pastor antes que Adán, el primer pastor, Abel. Y Caín dice que él era un labrador, ¿sí? Acostumbrado al trabajo rudo, ¿sí? No hemos de dudar que con frecuencia tuvieron que enfrentarse a las fieras del campo que intentaban devorarse los animales del rebaño. De esta experiencia, Dios se sirvió de una ilustración que ayudaría a Caín a entender la dinámica por la cual el pecado se hace fuerte en nuestras vidas. O sea, estamos usando el ejemplo, el Señor le decía, viste, cuando vos defendés a las fieras, están al acecho. Esas están esperando, ¿sí? Cuando vos defendés a la manada, a las ovejas, el lobo, el oso, el león, están esperando agazapados para devorar. Están esperando el momento para atacar. Y el Señor le estaba haciendo ver esa situación real y la estaba llevando a lo espiritual. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Dice, cuando escogemos hacer lo que no es correcto, hemos optado por estilo de vida que acarrea ciertas consecuencias para nosotros. El que habla en lo malo atrae la maldad. Frente a Caín, el Señor escogió la frase, el pecado yace a la puerta. La palabra yace podría traducirse, está agazapado. Y describe a la perfección la postura del animal que caza, que estudia intensamente a su víctima para pegar el dramático salto que lo pondrá en sus garras. O sea que es toda una organización. No es que el enemigo viene así porque sí a atacar. Él primero tiene un plan, tiene un estudio sobre su presa. Él, si lo llevamos al ámbito espiritual, Satanás nos está estudiando. Satanás no va a venir con una acusación falsa, no va a venir pronto a hacernos caer de una manera ilusa, sino que él va a buscar nuestra debilidad. Él va a estar esperando a que nosotros abramos la puerta. Donde abrimos la puerta se mete. No va a esperar, no va a perder oportunidad. Amén. No estamos hablando para asustarnos acá, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos identidad. Tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos guarda, nos cuida. Amén. Gloria a Dios. Dice también, nos da la imagen de tantas veces vista en documentales del león escondido en los pastizales, lentamente acercándose a un animal que no sospecha de su presencia. Acá podemos ver otra cosa real. No sospechamos de la presencia del enemigo. A veces estamos cantando, estamos gozosos, estamos alabando a Dios en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, y no estamos ni siquiera sospechando que el enemigo está quizás al lado nuestro y que nos está respirando en la nuca. Porque eso es lo que hace Satanás.
No nos deja un solo día ni un solo momento. Por eso siempre les digo, usted se va de vacaciones, pero Satanás no. Así que no debemos tomar las vacaciones de Dios, ni siquiera por un día. Amén. Gloria al Señor. De la misma manera, quien anda en lo malo es escogido para el pecado como una presa segura. Acá, cuando habla de escogido, ¿qué dice la Biblia sobre los escogidos? Hay muchos llamados y pocos escogidos. ¿Sí? Pocos escogidos. Los escogidos son apartados. Los llamados son muchos. Es como uno cuando llama a la multitud a que se arrepientan, pero de todos esos quizás una parte solamente se acerca para ser transformada. ¿Sí? Acá estamos hablando para bien, los escogidos para Dios. Pero también Satanás tiene sus escogidos. ¿Y sabe qué? Es estratégico. Él no elige a cualquiera. Él no puede elegir a aquellos que están firmes. Sabe que va a ser en vano el ataque, que no va a perder tiempo. Por eso nosotros siempre tenemos que entender que cuando el Señor nos permite pasar una prueba, cuando nosotros vencimos a esa prueba, a esa tentación, Satanás ya no va a pelear más por ese lado. Él va a intentar otra cosa, porque fracasó, porque le mostramos al diablo que somos fuertes en esa área. ¿Sí? Entonces, como no hay debilidad en ese sector, el diablo va a buscar por otro lado, va a buscar otra entrada. Amén. Así que él también dice, cuando hacemos lo malo, alguien anda lo malo, es escogido por el pecado como una presa segura. ¿Por qué? Porque está vulnerable, porque está fuera de la protección de Dios, fuera de la cobertura. ¿Por qué? Porque anda alejado del Señor, anda enojado con Él, se apartó y le abrió puertas al enemigo. La víctima tiene todas las características que la hacen atractiva para el enemigo. Atractivo al enemigo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros damos el portazo, nos enojamos, nos vamos de la iglesia, nos enojamos con los hermanos, estamos libres y desamparados como para que el diablo se haga una fiesta, un asado con nosotros. ¿Sí? Como se dice, para que nos coma crudo, porque no va a perder tiempo. Entonces, tenemos que entender esto. No le demos de comer al enemigo. Amén. No le demos de comer. Cuando él venga y vea el plato vacío, se va a ir y va a buscar en otra parte. Con nosotros te vas a morir de hambre, Satanás. Amén. Por esta razón, el Señor usó la frase te codicia. Contrario a los mitos populares, los animales de caza no siempre atrapan a las víctimas que escogen. Los leones, por ejemplo, pierden más del 50% de sus víctimas. Debido a esto, es parte de la estrategia del león buscar a los animales más débiles y desprovistos de protección. ¿Qué pasa con esto? El enemigo pierde mucho tiempo, pierde muchas víctimas buscando a los que están firmes. ¿Sí? Los que están fuertes en oración, los que están bien ayunados, bien orados. Él sabe que no puede entrar por ese lado. Entonces busca a los que están en rebeldía. ¿Y a quién va a buscar? A los hijos de Dios, a los cristianos, porque a los mundanos ya los tienen. A los que no conocen a Cristo, a los que le dieron la espalda, ya los tienen. Ellos saben que son comida segura. Por eso cada vez que nosotros buscamos volver a Dios, empiezan a pasar cosas. Y el enemigo se nos levanta. Hoy me decía una hermana, estoy fría y quiero volver, necesito volver y siempre me pasa algo. Cuando quiero volver a empezar, parece que se activa algo en mi contra. Le digo, pero eso va a ser hasta que venzas. No va a ser para siempre. Eso va a ser hasta que venzas, hasta que te levantes, hasta que pelees tu batalla. De la mano de Dios. Porque si no pasaríamos a ser religiosos. Vamos a la iglesia de vez en cuando, lavamos las culpas, pedimos perdón y seguimos nuestra vida. Pero lejos de Dios. El Señor lo que quiere es una comunión constante, día a día. Amén. Porque eso es lo que hace que el enemigo se mantenga alejado. Cada vez que nosotros oramos
o ayunamos, o clamamos a Dios, o alabamos en nuestra casa, es como que le estamos tirando rayos al diablo. Le estamos tirando veneno, y no lo soporta, y tiene que huir. Amén. Cuando nosotros alabamos, el diablo se prende fuego. ¿Sabe por qué? Porque él era el príncipe de la alabanza en el cielo. El Señor lo había puesto como el mejor adorador, el más hermoso de entre todos los ángeles, y él se quiso levantar en contra de Dios. Por eso no soporta la alabanza, por eso no puede soportar cuando un hijo de Dios le adora, le alaba al Señor. ¿Me entienden? Esa puerta tenemos que blindarla con alabanza, con adoración. Cuando el enemigo quiera venir a nuestra mente, nos quiere apartar, nos quiere hacer enojar con Dios, empecemos a alabar. Como dice ahí, ¿no? Un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya. ¿Sabe lo que es eso? Un grito de guerra. Un grito de guerra contra el enemigo. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Esto es parte de la estrategia del león, buscar a los animales más débiles y desprovistos de protección. Quien anda en lo malo debilita sus defensas espirituales y se abre a los ataques sorpresivos del pecado, que fácilmente se instalará en su vida. Fácilmente. No hay resistencia. Continuando con la analogía, el Señor insta a Caín que domine al animal que está por atacar. En otras palabras, viendo su postura agazapada, debía tomar la iniciativa y atacar antes de que sea atacado. Esto me hace acordar, hay un dicho en la calle, yo me acuerdo cuando me agarraba las piñas, porque antes me agarraba siempre, éramos así, los chicos, y me acuerdo que se ponía uno frente al otro y dale, pegá, no, pegamos primero. Y el dicho era que pega primero, pega 2 veces. O además, pega una vez y el otro ya no se levanta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El golpe sorpresa. Cuando el otro no se espera el golpe, ahí viene, y viene con todo. Y Satanás, a veces, si nosotros no golpeamos primero, él nos golpea y nos puede hacer caer. ¿Se da cuenta? Hay un texto bíblico que dice: el reino de los cielos se arrebata con violencia. No pidiéndole, ay, diablo, no seas malo conmigo, diablo, no me hagas nada porque yo soy hijo de Dios. No, hay que atacarlo al diablo. Hay que clamar al Señor y hay que rechazarlo con oración, con guerra espiritual. El Señor nos dio armas. Somos soldados de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Él tiene que huir despavorido cuando nos ve. Si Él no huye porque nosotros le estamos dando terreno, es porque no golpeamos primero y porque lo dejamos avanzar. Entonces dice que nosotros le abrimos esa puerta, le damos ese poder legal para que nos ataque. Es nuestra responsabilidad no permitir que se haga fuerte en nuestro interior. Nadie puede hacer esto por nosotros. Esto es algo que tenemos que tener en claro. Pastor, ore por mí. Sí, yo voy a orar por vos, pero si vos no levantás tu escudo y te defendés, si no te pones el yelmo de la salvación, si no agarras la espada de 2 filos, de nada sirve lo que yo pueda orar. Amén. El Señor potencia la oración cuando hay obediencia, cuando hay sujeción, cuando hay rendimiento al Señor. Ahí el Señor potencia la oración de los santos. ¿Sí? Por eso dice, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, no donde el pastor ora y las ovejas andan por otro lado haciendo cualquier cosa. ¿Se entiende? El Señor quiere que estemos alineados, en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Y así juntos somos potencia, me encanta decir. Juntos somos potencia, y el enemigo lo sabe. Por eso el Señor nos pidió unidad. Amén. Que estemos unidos. Amén. Gloria a Dios. Es nuestra responsabilidad y nadie puede hacer esto por nosotros. ¿Sí? Son 2 cosas claves. Debemos resistirnos a sus acechanzas y echarlo de nuestra presencia antes de que dice pegue el zarpazo. Echarlo de nuestra presencia. Resistirlo y echarlo, no dejarlo seguir. Donde lo detectamos, donde nos damos cuenta que es Él el que está hablando, que es Él el que está molestando, automáticamente tenemos que resistirlo y echarlo. Los otros días hablábamos en casa con Natalia y ella decía, sentí que alguien me hablaba, que me llamaba por mi nombre.
Y ¿se acuerdan del sacerdote Elí cuando estaba con Samuel? Y el Señor lo llamaba, y entonces Samuel se levantaba y iba y le decía al sacerdote: ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Y la segunda vez se volvió a levantar y le dijo: ¿me llamaste? Yo no te llamé, le dice, nada menos. Y una tercera vez se levantó y dice: sentí que me llamabas. Y ahí el sacerdote se da cuenta y le dice: fue el Señor, el mismo Señor Jehová que te llamó. Cuando te vuelva a llamar, decirle: heme aquí, tu siervo te oye. Pero a él le costaba discernir y darse cuenta, porque nunca había tenido una experiencia personal con el Señor. Él no sabía quién le hablaba. Y muchas veces tenemos que tener cuidado, quién nos habla. Muchas veces pensamos que esa voz viene del Señor, que viene del cielo, pero si nos trae perturbación, si nos trae intranquilidad, si nos pone nerviosos, hay algo que anda mal. Quizás le estamos diciendo: veme aquí al diablo, en vez de decir: veme aquí al Espíritu Santo. Y tenemos que entonces pedir discernimiento, que el Señor nos muestre si es Dios o si es el enemigo el que viene delante de nosotros, ¿sí? Porque el enemigo se presentó delante de Jesús y se va a presentar delante nuestro. Amén. De hecho lo hizo, pero le hemos resistido. Amén. Gloria al Señor. Dice también: una postura de permanente vigilancia es indispensable para resistir al pecado. Una postura de permanente vigilancia es indispensable para resistirse al pecado. No podemos dormirnos, no podemos descansar, porque el enemigo todos los días nos va a presentar algo para que caigamos, algo para que pequemos delante de Dios. Amén. Velad y orad, dice Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Era la única forma. El Señor fue y oró. ¿Cuántas veces? Cuando estaba por ir a la cruz. Porque le venían pensamientos de bajarse, le venían pensamientos de abandonar. Y él le dijo: Señor, quiero cumplir tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando nosotros entendemos que ya Cristo vive en mí, que ya no vivo yo, ahí vamos a sujetarnos a la voluntad de Dios. Si nosotros menguamos a nuestra propia voluntad, a nuestros deseos de la carne. Cristo vive en mí, amén. Entonces, si yo declaro: Cristo vive en mí, la victoria es asegurada, porque yo tengo la mente de Cristo. Tengo que pensar como Cristo. Gloria a Dios. No somos perfectos, pero podemos vencer. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor lo dijo, ¿por qué? Porque nos conoce, porque sabe que somos débiles, que las tentaciones vienen y que muchas veces cedemos ante ellas. Entonces, el espíritu está dispuesto a la verdad. ¿Sí? Nosotros amamos a Dios, queremos vivir una vida de victoria, de santidad, de plenitud, pero también viene lo cotidiano, viene el desgaste físico, el desgaste mental, vienen las pruebas, vienen las obligaciones, una pila de cosas que a veces hace que nos distraigamos, que miremos, en vez de mirar para arriba, para donde está el monte, miremos para otro lado, ¿no? Y ahí, cuando quitamos la mirada del centro, es ahí donde empezamos a tambalear. Así que esta es la palabra de hoy, que podamos resistir, que sepamos que el enemigo está al acecho, pero que si nosotros damos el golpe primero, él no tiene oportunidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, papá, porque tú siempre nos traes revelación, nos traes una palabra fresca, Señor, para fortalecernos, para bendecirnos. Gracias te damos, Señor, porque tenemos tu palabra que nos guía cada día. Gracias porque no nos dejaste huérfanos, sino que dejaste a tu Espíritu Santo hasta que Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Señor, ayúdanos a resistir, a soportar todo ataque del enemigo, a poderlo ver venir, Señor, aunque se agazape, aunque esté escondido, que Señor, tu Espíritu Santo nos muestre, nos revele, Señor, para nosotros poder golpear primero. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hemos alabado, hemos adorado al Señor, hemos compartido la palabra. ¿Qué les parece si cerramos esta reunión con una alabanza? Y declaramos que somos libres para adorar. ¿Cuántos son libres para adorar?
¿Tenemos libertad? Gloria a Dios. Vamos a alabarle con gozo, con alegría a nuestro Padre Celestial entonces. Hoy tenemos a Sol ahí en el sistema operativo de la música, el audio, la felicitamos. Muy bien, Sol. Gloria a Dios. Nos están superando ya en la tecnología, las chicas. Muy bien. Vamos. Justo venía practicando y vino el parate. Ahí está, vamos. Aleluya. Ahí está. Vamos, iglesia. Aleluya. Vamos a seguir mejorando.
Gloria a Dios. Libre para cantar, para danzar y para adorarle. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece que hacemos una oración? Momento, que no nos vamos todavía. Una oración por los papás. A ver, una más, que haga una oración y un feliz cumpleaños vamos a cantar. Primero vamos a cantar feliz cumpleaños. Que los cumplas feliz. Le damos gracias por tu vida, Señor, Padre amado. Gracias por tu sierva. Gracias, Señor, porque ella es esforzada y valiente. Espíritu Santo, te pido que la estés ministrando, que la estés llenando de tu fuego, de tu unción, que este nuevo año de vida le traiga regocijo, gozo, alegría, Señor, en su corazón, que esté experimentando cosas grandes y poderosas de tu parte. Señor, bendigo su vida y toda su familia. Gracias te doy, Padre, concede los deseos que hay en su corazón, que ella los pueda ver, Señor, en este tiempo, que ella pueda ver tu respuesta, en el nombre de Jesús, porque te has sido fiel y tú eres fiel con los que te bendicen, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz cumple, Silvia, por muchos más. Y qué regalo le hizo el Señor, ¿no? Hoy pudiendo venir al templo a alabar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Esto va a quedar enmarcado para siempre. El segundo regreso de la iglesia, cuando cumplió ¿cuántos? No se pregunta eso. Queríamos arrancarle. ¿Cómo? ¿Lo mismo que yo? Ah, de jóvenes. Vamos a estar orando ahora por todos los papás. Vamos a estar orando por Ángel, por el pastor, por ahí los que estén conectados también. Amén, por cada familia aquí representada, sí, por Maxi, por todos los que forman parte del ministerio. Señor, te damos gracias, papá, por esta oportunidad que tenemos ahora, Señor, de bendecir la vida de los papás. Señor, te pedimos que tú los estés llenando de gozo, de alegría. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú los estés cubriendo con tu sangre, que hagas un escudo protector alrededor de ellos, guarda su salida, guarda su entrada. Señor, en el nombre de Jesús deshacemos toda obra del enemigo en contra de sus vidas. Te pedimos que, Señor, tú le estés dando la victoria, que cada paso que ellos den sea un paso de victoria, un paso de fe en tu camino. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Dios mío. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, iglesia, nos despedimos hasta el jueves. El jueves nos volvemos a encontrar en el templo para seguir alabando al Señor, y también en la semana tenemos las actividades online, ¿sí? Por Facebook, por Meet, seguimos adelante. Así que ahí en su casa también nos despedimos, que el Señor les recontrabendiga, que sean felices y que coman perdices, porque la carne está muy cara. Así que mañana domingo servimos la perdiz o el pollo, algo vamos a inventar, vamos a comer algo rico. A mí me van a hacer, mi mamá me va a hacer canelones. Así que gloria a Dios por eso. Así que bueno, iglesia, nos estamos viendo. El Señor bendiga. Los amamos. No deje de congregarse.